bienvenidos a una edición más de su programa en Atelier Cultural Universitario. El día de hoy, aquí en las instalaciones del CEMET, en la Unidad Académica de Economía, nos acompaña el maestro Pedro K. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos a hablar el día de hoy de la plástica nayarita. Vamos a hacer un recorrido en compañía del maestro Pedro, desde el origen de la plástica, los talleres de la plástica, vamos a hablar de algunos personajes, igual por ahí nos organizamos por algunas décadas, 60, 70, 80, hasta su trayectoria actual. Pero bueno, vamos a entrar en materia, recordándoles que aquí nosotros estamos dedicados a darle un poquito más de difusión, no nada más a la cultura del estado de Nayarit, sino también a nuestros artistas, y el maestro Pedro es uno de los artistas universitarios. Maestro, ¿qué es la plástica nayarita? ¿Cuál es el origen percibido? Bueno, la plástica nayarita, pues muchos conocemos el origen de la plástica, del taller de la plástica que se fundó a finales de los años 70, pero bueno, mucho anterior a eso hubo algunos destacados artistas en Nayarit que dieron como el inicio a principios del siglo, 1900, después de la revolución más o menos, pero ya había unos personajes que ya en distintos municipios de aquí del estado que ya realizaban trabajos y que algunos tuvieron importancia nacional e internacional. Sí, hace un momento cuando comenzábamos a organizarnos para este programa, perdón, hablaba del maestro Bonilla. El maestro Bonilla, según entiendo, ahorita nos explicarán más, tuvo que ver incluso con los trabajos de cuando recién se nombró la Catedral de Tepic, a finales del siglo XIX. Así es, el maestro Jesús Bonilla fue uno de los artistas, bueno, fue el artista encargado de decorar la entrada principal de la Catedral de Tepic. Ah, es verdad. El Apocalipsis, según San Pedro. Según San Pedro. Está muy bonito. Entonces, ese mural, el maestro fue muy poco prolífico porque el maestro Bonilla se enfocó demasiado a lo que era la enseñanza de las artes, y su magna obra pues es este mural de la catedral y algunas obras que realizó de caballete. Creo que no fueron más de 10 obras de caballete, pero se dedicó principalmente a la enseñanza de las artes. Que eso fue fundamental, ¿no? Para el nacimiento claro. De la plástica en Nayarit. Sí, ahí surgen, por ejemplo, nombres como Eduardo Cataño, un santiaguense, y luego también Erlinda Terán y el doctor Leopoldo Romano. Ellos fueron como tres de los personajes más conocidos, de sus discípulos más destacados. Fíjate, maestro, yo ya hace poco, realmente poco, me enteré un poquito más de la trayectoria del maestro Cataño de Santiago, pero como mi infancia estuvo marcada por él, y va a decir, ¿cómo? A mí me encantaba comprar las cajitas de los cerillos. Sí. Y las cajitas de cerillos de niño las coleccionaba porque tenían paisajes. Muchos de esos paisajes fueron del maestro Cataño, y apenas hace cuestión de un par de años me enteré que él era uno de esos artistas. Sí, fue el maestro Eduardo Cataño, fue uno de los destacados en ese sentido, de los diseños que se realizaban, no solamente en las cajitas de cerillos, sino también en los calendarios, ¿no? Porque él después en su juventud acude a la Ciudad de México, y bueno, es contratado por esta empresa que se llamaba Galas de México, y que es muy importante en el sentido de la realización de calendarios que se hacían para, no solamente en México, sino para Centroamérica y Sudamérica. Fíjate, y esos talentos son, ahora sí que puede sonar un poquito ambicioso, pero son discípulos del maestro Bonilla, de finales del siglo XIX estamos hablando. Principios ya del siglo XX, por ejemplo, el doctor Leopoldo Romano también fue un destacado pintor de paisajes, como de la vida costumbrista que teníamos o que tenían en aquella época, y que luego también, bueno, Erlinda Terán, que es como una de las primeras mujeres pintoras en Nayarit, que tiene mucho que ver con
con esta vida social que tenía la ciudad y que ella logró captar muy bien en aquella época. Sí, fíjate, hablando de estos personajes y de esas primeras mujeres, sé que por ahí también nos quieres compartir una lista de personajes. Se me viene a la cabeza el primero, que quizá no tenga que ver con plástica, pero es el que pone los inmuebles para que después también figure la plástica. Hablaban del maestro Gabriel Luna, ¿no? Sí, Gabriel Luna, sin duda, pues es el constructor de las torres de catedral, un maestro de obra canterano, y que bueno, él tiene algo muy importante para la ciudad, porque entonces empieza a cambiar esta fisionomía de la ciudad, de aquella ciudad que era así como un pequeño pueblo, y que bueno, las torres de catedral ya le dan otra fisionomía a la ciudad, y eso también es de destacar, pues, sí, por sí, este maestro, un referente, un ícono de la ciudad, y también tiene un par de obras importantes en el Panteón, sí, mausoleos, y bueno, también tiene que ver ahí con el templo. Estas cuestiones nos hablan de que el principio del siglo XX fue muy prolijo para la cuestión cultural y para la cuestión artística en la ciudad. Sí, sí, sin duda fue así el maestro Gabriel Luna Rodríguez, y bueno, destacar que, por ejemplo, él era un zacatecano que llegó aquí a Nayarit, y como lo dices, bueno, es el constructor de las torres de catedral, pero también es el constructor, por ejemplo, de la penitenciaría, hoy lo que es Palacio de Gobierno. De igual manera, pues también es el constructor de la Casa Fenelón, que hoy en día pues pertenece a la Universidad Autónoma de Nayarit, y que fue un encargo de Carlos Fenelón, el doctor Carlos Fenelón, de realizar esa casona. La columna de la pacificación, que está ahí en la plaza principal. Entonces son íconos de la ciudad, importantes, ¿no?, que aportó a la ciudad. Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que nos merecería un programa exclusivamente para hablar del maestro Gabriel Luna. Y bueno, por ahí también, aunque se inician las caricaturas, doña Emilia Ortiz también fue parte de este ahora sí que primer camada de artistas plásticos nayaritas. Bueno, la señora Emilia Ortiz creo que es un ícono, porque bueno, es una de las pintoras nayaritas más prolíficas, y luego desde luego muy importante, porque fue una de las primeras mujeres promotoras de la cultura, y que en un momento dado tuvo que ver con el trabajo administrativo de gestión para la cultura, porque ella fue la primera directora del ICANAI, que era como la institución cultural en Nayarit, y que ella aportó muchísimo para lo que hoy en día tenemos en Nayarit. Bien, maestro, ¿algún otro personaje que quiera destacar antes de que nos vayamos a las décadas? Pues creo que son ellos. Desde luego no hay que olvidar a Antonio Rivas Mercado, que aunque de muy niño, de los 4 años, sale de la ciudad de Tepic, emigra a la Ciudad de México, y posteriormente pues se va a Europa a estudiar, en donde se recibe como arquitecto, y que nunca más volvió a Tepic, pero sí es un referente de los nayaritas que tuvieron que ver pues en las construcciones, como en esta nueva forma de construir, como el maestro, el arquitecto Rivas Mercado tuvo que ver en ciudades como la Ciudad de México, con la columna del Ángel de la Independencia. Sí. Creo que es algo muy importante, y desde luego las casonas, ¿no?, que también construyó, que es parte de la historia de Nayarit. La Victoria Alada, que así le llamó él originalmente a su obra, pero que todos lo conocemos como el Ángel de la Independencia, sí. Ese es un ícono nacional, entonces es un punto de referencia también, diseñado por un nayarita, el arquitecto Rivas Mercado. Así es. Maestro, la década de los años 60 con el Instituto de Iniciación Artística. Bueno, este instituto fue como el parteaguas en donde el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, llega aquí a Tepic y crean este instituto. Es un instituto, y creo que es el primero que se realiza aquí,
ya de una forma pues profesional, en una formación profesional académica. 2 maestros nada más hubo en ese instituto que formaron a artistas como Juan Lamas, Gabriela Gutiérrez, Pedro Kazán, por nombrar algunos, ¿no? Entonces, son los maestros Oliveros, si no mal recuerdo, Antonio Oliveros, y el maestro Rodríguez, que le llamaba Antonio López Rodríguez, que se hacía llamar Antonio Carrillo, ¿no? Entonces, ellos son los 2 formadores de artistas en aquella época, a mediados de los años 60. Llega este instituto, ellos son egresados, el maestro Oliveros es egresado de la Universidad de Guadalajara, de la Escuela de Artes Plásticas, y el maestro Antonio López Rodríguez es un egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Esmeralda en la Ciudad de México, y llegan a Tepic para ser parte de este instituto que en los años 60, a mediados de los años 60, se realiza como una formación profesional de los jóvenes artistas que ya había en la ciudad. Y entonces podemos decir que este instituto de iniciación es el semillero para que en la década de los 70 naciera el taller de la plástica nayarita. Sí, sin duda, en esta formación académica que ellos tuvieron, pues sí es el parteaguas, ¿no?, para la creación de lo que era el taller de la plástica nayarita, que a finales de los años 70 pues se lleva a cabo, ¿no?, ya con este grupo. Desde luego hay una historia ahí, por ejemplo, con José Luis Soto, un guanajuatense radicado en Morelia, que viene invitado por el gobierno de Nayarit a pintar los primeros murales en Nayarit, en la preparatoria número 1, y luego ya después en Palacio del Gobierno. Y ahí, bueno, él tiene unas ideas, ahí lo comentan, ahí hay unas ideas del maestro Soto que no congeniaban con todos los artistas que estaban como emergiendo, ¿no? Y entonces ahí hay una pequeña ruptura con ese grupo de artistas, y el maestro José Luis Soto crea un taller que le llama los avatares del arte, y es cuando crean Juan Lamas, Pedro Kazán, Mario Cos, crean el grupo Iguanodonte. Entonces ahí hay una pequeña ruptura del arte, de la plástica que en ese momento se estaba forjando, y ahí ya surgen 2 corrientes, ¿no? Entonces ahí en ese trayecto, pues el grupo Iguanodonte crea en 1977 el taller de la plástica nayarita como asociación civil. Una asociación civil dirigida a la producción artística. Sí, de ahí surgen muchos proyectos. Uno de los proyectos principales del taller de la plástica nayarita, junto con el maestro Octavio Campa Bonilla, que en aquel tiempo era el director se llamaba Departamento de Difusión Cultural aquí en la universidad, y que es él como parte de este proyecto para los murales realizados en aquella época aquí en la universidad. El origen del muralismo tiene que ver con esta asociación civil soportada al interior por el departamento dirigido por el maestro Campa Bonilla. Así es. Y ese primer proyecto de muralización, maestro, ¿cuáles murales dentro de la universidad dieron como resultado? Bueno, el primer mural, por ejemplo, ya en ese proyecto fue el de la Unidad Académica de Enfermería, luego también el de la Unidad Académica de Turismo, fue uno de los primeros murales. De Víctor Sánger. Y bueno, ya los módulos de la hemeroteca del maestro Juan Lamas, en ese proceso, creo que esos murales, ese conjunto de murales es el que más tiempo de realización llevó. Entonces, pues esos son los murales, los murales del maestro Brizo, porque bueno, también era parte del grupo de artistas. Entonces, ese proyecto creo que
es el parteaguas pues del muralismo. Estamos hablando 77, 78 hasta 82, 84 más o menos, ¿no? Así es, ese periodo, entre 1979 y 1984, 85 todavía. 6 años de muralización de nuestra universidad. Bien, esta parte es cuando ya llegamos a 84, 85, que ya se comienza a ver no nada más la obra, sino se empieza a palpar la sensibilidad por este tipo de manifestación artística, más allá de los propios artistas, sino ya hay gente interesada, involucrada. Hablábamos de una oficina, un departamento de la universidad, así como los diferentes aparatos de Estado, y CANAI, como hace un momento también lo mencionaba, hace que para 1985 ya haya premios estatales para el arte y la cultura. Bueno, no precisamente en 1985, sino después de la muralización de los trabajos que hicieron aquí en la universidad. Es hasta 1988 cuando se crea el Premio Estatal en Artes Plásticas, así se llamaba. Y bueno, ya había un proyecto de esta parte de los artistas que pintaron los murales en la universidad. Pues ya existe este primer momento con las autoridades universitarias, y es ahí donde crean el Centro de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nayarit, que muchos lo conocían como el CAVI, y era este grupo de artistas de la plástica nayarita que crean o que gestionan en la universidad para llevar a cabo un recinto cultural de exposiciones constantes que realizaban ahí. Y en 1988, con el gobierno de Celso Humberto Delgado, crean este primer premio estatal en artes plásticas, que bueno, ya después evoluciona, sí. Ajá. ¿En dónde estaba el CAVI más? El Centro de Artes Visuales, el CAVI, estaba ubicado por la avenida México, entre Eulogio Parra y Doctor Martínez, donde ahorita actualmente está una tienda ahí de calzado y de otras cosas. Ahí estaba el Centro de Artes Visuales. Ah, ya, bien. Me ubico, nunca me tocó pasar, bueno, 1900, somos contemporáneos, el maestro Pedro y yo somos del mismo año de nacimiento, entonces tú estabas involucrado en la vida cultural por tu señor padre. Sí, claro. Yo no tengo ese dato referencial en la memoria, ¿no? Pero en ese CAVI, pues muchos niños hijos de universitarios acudían a talleres, porque había talleres formativos. Yo acudía a varios talleres. Ahí se hacía el taller de la plástica infantil, que se llevaba a cabo en el mes de abril, y que era un montón de niños que participábamos. Ahí tuve mis primeras participaciones como expositor dentro de los talleres, con los cuales acudí con el maestro Juan Lamas, con el maestro Pedro Casán, eran los que impartían ahí los talleres. Mira qué interesante, ¿no? Y después de esto, en 1992, hay premio estatal a la pintura. Entonces están viendo los resultados. Estamos hablando de 1992. Hablamos que, ¿dónde se hace asociación civil en el 77? 15 años de estar picando piedra y visibilizando al arte nayarita para poder tener un premio estatal de pintura. Sí, el Premio Nacional de Pintura fue creado en 1992 a iniciativa de la Fundación Álica, del grupo Álica. Entonces ellos son los primeros que le apuestan a llevar a cabo un premio nacional en pintura. Es en 1992 en donde crean ese primer premio. Y bueno, el primer ganador de este Premio Nacional en Pintura se lo lleva el maestro Pedro Casán, con una obra que se tituló Déjenlas volver al mar, y con una mención honorífica del maestro Manuel Benítez, un pintor y escritor de Ixtlán del Río, y son ellos los primeros que se llevan el reconocimiento en un premio nacional de pintura. Desde luego, bueno, hay artistas nayaritas que han participado en otros premios nacionales que han sido destacados, pero bueno, en Nayarit fue hasta 1992. Desafortunadamente,
Unos años después desaparece el Premio Nacional de Pintura y bueno, hasta la fecha creo que como en 1994, 95 desaparece definitivamente y hasta el momento pues ya no existe. Ya no existe. Bueno, eso es muy lamentable. Pero regresando, maestro Pedro, a la universidad, estamos en un periodo de restauración de murales y bueno, el año pasado comenzaste y terminaste la restauración de un mural, obra de tu papá. ¿Nos puedes hablar del mural original, del año de creación y el proceso de restauración? Bueno, este es un mural que se llama El hombre y la química, está situado en la Unidad Académica de Ciencias e Ingenierías. Es un mural de 1983, 1982-83. Es un mural que pues no fue hasta hace 2 años que se le empezó a trabajar en esta restauración. Es un mural que tardó cerca de un año, 2 meses en concluir. Y bueno, es este proceso y bueno, esta apuesta que hace la universidad por conservar los murales, creo que es importante, ¿no? Entonces, pues sí, es un trabajo arduo, no es fácil llevar a cabo una restauración de esa magnitud. Es un mural que tiene 69.50 metros cuadrados y la verdad que es todo un reto, ¿no? Subirte al andamio, observar los colores que muy nítidamente por el paso del tiempo que se han perdido y como volver a retomar esos colores pues es un poquito laborioso. ¿Alguna anécdota personal de tu papá que te haya dicho el maestro Pedro Kazán? Le mandamos un saludo cuando iniciaste el trabajo de restauración, consejo, algo. Pues mira, en el primer mural que me subí a restaurar, que también es de la autoría de mi papá y del maestro Víctor Sánchez Bejar, que es el de la Unidad Académica de Odontología, la primera vez que me subí así en lo alto del andamio y observé así como el espacio, ese primer espacio que vi y que empecé a ver los colores, en un principio dije, ¿a qué me metí? ¿No? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Después tuve una plática con él y eso me tranquilizó un poco porque me dio toda la pauta. Así, si tú siéntete libre, no te sientas presionado por lo que yo pueda observar del trabajo que tú vayas a realizar. Yo confío, dice, en el color y en el trabajo que tú vayas a realizar en los murales. Y eso para mí, pues fue importante, ¿no? Porque entonces ya te vas poco a poco soltando, vas trabajando los colores. Desde luego para mí siempre ha sido como en esa parte pues de los murales, porque nunca me había enfrentado a un muro, aunque sea una restauración. No es que yo tenga como ese título de muralista, porque no lo soy, soy un pintor, un artista de caballete, pero que bueno, estoy trabajando los murales en una restauración. Y bueno, es importante pues siempre las palabras cuando mi papá a veces venía y observaba el trabajo y decía, ahí vas, vas bien, ahí vas dándole por el color. Y era siempre muy gratificante pues tener sí, porque de repente hay cosas y términos legales que quizá gente ajena al movimiento cultural desconocen, pero se necesitan los permisos. Cuando el autor original sigue en vida, hay que hacer una serie de documentos. Entonces, a la hora de que si existe esta conexión, no nada más como decirlo, familiar, filial, pues también escuela, ¿no? Porque al final de cuentas tu proceso formativo viene de ahí, como que eso amaina un poquito las presiones y suelta la mano, suelta el pincel. Sí, así es. Desde luego, el haber sido formado pues precisamente en los talleres que daba la Dirección de Horticultura en la Casa Fenelón, donde estuve 4 años de formación en el taller del maestro Pedro Kazán, y bueno, los talleres que antecedieron con el maestro Juan Lamas, con el maestro Víctor Sánchez, pues eso también te da mucho la pauta pues para saber
y haber conocido la obra, por ejemplo, de Caballete de ellos, saber la paleta de color que manejaban, y eso hoy en día a mí me sirve mucho porque lo traduzco pues Sí, al trabajo de restauración de los murales. muy bien. Ya, 2025. ¿Qué planes tiene el maestro Pedro K? No nada más al interior de la universidad, porque sabemos que está trabajando también en el proceso de restauración muralística y creación muralística de la universidad, pero también en lo personal, ¿qué viene para el maestro Pedro? Bueno, en lo personal, el 2024 creo que fue un año este, pues muy bueno, porque bueno, participé en los premios estatales en artes visuales, también tengo una participación dentro de la exposición del Día Internacional del Artista Plástico, y bueno, estoy creando obra nueva que en este 2025 voy a tener una exposición a finales de este año, una nueva exposición individual que ya tengo algunos años que no llevo a cabo. Siempre he tenido participaciones colectivas con algunas obras, pero no en esta parte de una exposición individual. Esta será mi cuarta exposición individual, entonces estoy trabajando pues un tema o varios temas ahí, pues en una experimentación plástica que espero que guste, ¿no? Entonces hay muchas cosas este año, en este ¿Ya tiene 2025. sede esa exposición, maestro? Estamos trabajando la gestión. en la gestión de esa exposición. Desde luego, pues no quiero dejar de lado pues lo que es mi segunda casa, que es la universidad, y muy probablemente sea en el Centro Cultural Casa Penelón. Muy bien. Esa parte es fundamental porque a veces se nos olvida que el artista vive de crear y nos metemos tanto en el trabajo cotidiano que al final de cuentas es el que lleva el sustento a la casa, pues, pero de repente la parte creativa, la parte individual, no perder la inspiración es el alimento del artista, maestro. Sí, sin duda, para mí caminar por las calles, siempre ser observador, siempre a mí me generan imágenes que, pues muchas veces esas imágenes a la hora de plasmarlas en una pintura a veces resultan, a veces no resultan, pero es parte de la cotidianidad que llevo, en donde se van despertando pues imágenes en esta parte creativa de lo que es la pintura. Sí, el proceso creativo comienza desde observar y hay que tener una sensibilidad diferente, ver cosas en el mismo objeto que otra gente no ve, maestro. Sí, así es, que las ve de una forma, pues así como las ve. Sí. Entonces, como transformar esas imágenes, abstraerlas. Los estados de ánimo, cómo infieren. Sí, también tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Entonces, pues la pintura es así, ¿no? Entonces, este año hay muchas cosas por hacer, espero. Y desde luego, bueno, también hay un compromiso ahí de palabra en el Foro Cultural Ofelia Domínguez, que está ahí ubicado por la Avenida Insurgentes y Oaxaca, en donde también tengo ahí un espacio para llevar a cabo una exposición individual. Bien, entonces va a ser un año muy, muy movidito. Sí, ojalá que así porque sea. Aparte aquí en la universidad tenemos mucho que hacer. Ah, sí, sin duda. ¿Alguna otra cosa que se haya quedado en el tintero, maestro? Pues nada, yo creo que pues ahí no es este es el origen más o menos de la plástica. Creo que, como ya lo mencionabas, es un tema, digo, hay muchos temas en donde podemos Sí. abordar así Puntual. algo muy puntual y que pues nos puede llevar a conocer un poco más de la historia de las artes en Nayarit. Muy bien. Bueno, esta fue una charla entre amigos con el maestro Pedro Kazán. Pedro K, perdón, Pedro K. Con el maestro Pedro K, que bueno, orgulloso también de ser discípulo del maestro Pedro Kazán, toda una, ahora sí que una figura en la plástica nayarita. Entonces yo creo que lejos de molestar siempre va a ser un orgullo. Ah, sí, claro. Entonces, me disculpo por eso. Y esto es el Atelier Cultural Universitario desde el CEMET en la Unidad Académica de Economía. Al micrófono Gerard Ramos.
en la producción técnica, nuestro compañero y amigo Mario Jauregui. Hasta pronto.